Amigos, buenas tardes. Reciban cordial saludo. Somos Ministerio Fiel y Verdadero, trayendo palabra, trayendo mensaje, trayendo advertencia. Y hoy vamos a tratar sobre el pacto del cristiano. Y es que a veces veo a las ovejas tan tibias, tan deportivas, tan tranquilas, las veo tan desapercibidas que simplemente creo que no han entendido el pacto al que llegaron. Y a veces pienso que es simplemente un pacto en el que creen que llegaron a los pies de Dios y es dame y dame y dame y dame y pido para mí y pido para mí, pero sigo en el mundo, no he salido del mundo, paso por la iglesia, pero la iglesia no ha pasado por mí. No se ven mis frutos de arrepentimiento, no se ve mi crecimiento, no se ve mi madurez, no se ve que esté dando frutos dignos de arrepentimiento, no se ve que haya un camino, un devocional, no se ve que haya una transformación, un cambio en mi vida, que ya las demás personas puedan decir, sí, usted o tú eras así y ya no eres así, ya dejaste tal cosa, sí te ha servido ir allá. Y los veo tan tranquilos y no veo los frutos del Espíritu Santo. Y entonces me pregunto, ¿a qué van a la iglesia? Simplemente a cumplir a Dios y dame, y simplemente espero que me des y que me des y que me proveas, y entonces el día que no me das, el día que me pones en prueba, el día que me pones en disciplina, entonces me enojo, entonces me voy, el día que no encuentro lo que me dan, el día que no me saludan, el día que no me sonríen, el día que no me miran, entonces me voy. Y somos tan tibios y somos tan confiados, a veces pienso que somos como tan osados de haber llegado a los pies del Señor y de no saber en qué pacto nos hemos comprometido con Él. Y me preocupa de ver a la iglesia así, y me preocupa de ver a la iglesia tibia, y me preocupa de ver que no hay oración, que no hay comunión, que no hay llenura del Espíritu. Y digo, va a llegar el día en que el cristiano confiado le llega el día de la muerte y cree que va a ir para el cielo, y cuando llegue allá, cuando llegue el momento, el Señor le va a decir, no te conocí. No os conocí, alejados de mí, hacedores de maldad. Pero Señor, yo estuve sentado, oí de tu palabra, yo estuve allá, me predicaron. No os conocí. Perdón. Y llega otro y le dice, pero Señor, yo prediqué, yo di profecía, yo sané enfermos, yo liberé cautivos. Y la misma respuesta, no os conocí, hacedores de maldad. No os conocí, ovejas. No os conocí, los que estabais en el púlpito. No os conocí, los que estabais en alabanza. No os conocí, los que estabais de servidores, de ujieres, ayudando en la iglesia. No os conozco, hacedores de maldad, al fuego eterno. Y creo que es muy terrible que después de que uno crea que va a ser salvo y que va a tener entrada en el reino de los cielos, estrellarse y ver que no tuvo entrada. Eso me hace recordar cuando en las pruebas que Dios me puso, porque me puso infinidad de pruebas, disciplinas y de todo, para poder formar este vaso después de tantos años.
Tuve tanta necesidad que me tocó trabajar limpiando casas, cuidando enfermos, vendiendo en las calles, todo para no contaminarme con la comida del rey. Y una vez estaba cuidando a una persona y le decía, ¿usted tiene la seguridad de que va para el cielo? Y todos le dicen a uno, sí, sí, yo voy para el cielo. Y entonces cuando uno les empieza a revisar y les dice, ya se arrepintió de esto, ya pidió perdón de esto, de esto, de esto y de esto, y empieza uno a revisarles la vida, se dan cuenta de que hay cantidad de cosas a las que no renunciaron, cantidad de cosas de las que no se arrepintieron y que están en el proceso ya para morir y todavía no quieren soltar sus idolatrías. Y me tocó ver una persona que llegué 24 horas antes y la habitación estaba llena de demonios. Y le dije a la compañera de habitación, porque en cada habitación habían 2 personas, le dije, ¿qué pasó con ella? ¿Por qué esto está lleno de demonios? Y me dijo, porque hoy ella estuvo diciendo esto y esto y esto. Y dije, yo grave cosa, no se arrepintió. A pesar de que se lo dije, a pesar de que se lo solicité, se lo indiqué y le dije que era lo más conveniente si quería entrar en el reino de los cielos. Desafortunadamente, la persona ya que yo cuidaba ya estaba en proceso de agonía y ya no reaccionaba. Y yo le llamaba y le llamaba, pero ya no reaccionaba ni abría los ojos, no se movía, no movía las manos, los dedos, los párpados, nada. Y fue una noche, fue un turno de 12 horas nocturno y fue terrible porque toda la noche estuve alabando al Señor, porque si dejaba de alabarlo, la máquina de los signos vitales se bajaba y ella se moría. Esa persona se moría y tuve toda la noche que estar alabando y alabando y alabando y alabando al Señor hasta que llegó el cambio de turno, llegó la revisión médica y llegó la persona a la que le tenía que entregar el turno. Yo sabía que ese día ella moría. Efectivamente, a las horas me llamaron y me dijeron, murió. Entonces, amigos, y así como me tocó ver a esa persona, me tocó ver en esa misma institución, en ese mismo hospital a otra persona que estaba también agonizando y llegaron sus familiares y discutían con la persona que estaba haciendo vigilancia y evitando que tantas personas ingresaran a las habitaciones, a los pasillos y todo eso. Ya que no se permite sino 1 o 2 personas, hay muchos que están con graves infecciones y hay otros que están en riesgo de infectarse. Entonces no querían dejar ingresar a varias personas y le suplicaban al vigilante que les dejara entrar. Mientras tanto, en la habitación yo sabía que estaban 2 familiares y decía, no he alcanzado a ir a esa habitación a llevarle la palabra del Señor a esa persona. Y me sentía triste de ver que cuando me enteré ya estaba en proceso de agonía y me sentía triste, preocupada de ver que no supe sobre esa persona, aunque iba en los momentos libres a varias habitaciones, a compartirles, a orar por ellos, a llevarles la palabra de Dios, pero no alcancé a ir a donde esa persona. Dije, probablemente no entré o estaba dormida, pero no recuerdo haber hablado con esa persona. Y en ese momento empezaron a gritar y a llorar en esa habitación. Entonces dije, ha fallecido. Y dije, necesito entrar a mi habitación porque yo estaba al otro lado de la puerta, en un corredor, en un hall. Y dije, necesito entrar a la habitación porque no quiero ver los demonios de esa persona. Pero no alcancé. Cuando menos pensé, ya salían con la camilla, ya salían con el muerto, con la sábana cubierta.
Y dije, yo no puedo cerrar los ojos, tengo que verlo y voy a ver sus demonios. Pero ¿cuál sería mi sorpresa cuando en el momento que pasaron frente a mí no vi sus demonios? Y dije yo, esta persona no tiene demonios. ¿Qué pasó con esta persona? Esta persona entró al cielo, entró al reino de los cielos. E inmediatamente me fui para la sala de espera, donde están los familiares de los pacientes, a donde no los habían dejado ingresar, y les pregunté que si esa persona era cristiana. Y ya en ese momento venía la esposa de la habitación, de ver que ya se habían llevado el cuerpo de su esposo. Y les pregunté si la persona era cristiana y en ese momento llegó la esposa y le dije, ¿esa persona era cristiana? Y me dijo sí. Me dijo sí. El día de ayer el padre ya me había dicho que él se moría. Fue buen padre, buen esposo, buen hijo, buen hermano, buen cristiano, un hombre apartado, alejado del pecado, apartado para Dios, consagrado, un hombre que tomó en serio a Dios. Y le dije, se ha ido para el cielo. Y me dijo, ¿por qué? Y le conté que esta persona se había muerto y los demonios estaban ahí esperando esa alma. Están ya desde 24, 48 horas los ángeles de Dios o los demonios reclamando, dependiendo para dónde vaya. Entonces, amigos, ser cristiano es tan serio que yo sinceramente no entiendo cómo hay tantas personas que dicen que son cristianos, pero mantienen en fornicación, en adulterio, mantienen bailando en discotecas, mantienen tomando, mantienen de mundanos de lunes a sábado y el domingo se acuerdan y empiezan a buscar la Biblia dónde fue que la dejaron el pasado domingo para correr y entonces hoy voy y me doy golpes de pecho y ya Dios me perdona y el mismo domingo, el lunes, estamos en la misma. No, amigos, con Dios no es así. Con Dios no se juega. Con Dios hay una relación y un pacto muy serio que es de vida o de muerte. Por eso Él nos dijo en su palabra, ante ustedes he dejado camino de vida o camino de muerte, camino de bendiciones o camino de maldiciones, camino de salvación o camino de condenación. Escoge el camino que quieres llevar. Como dijo Josué, pero yo y mi casa serviremos al Señor, serviremos al Eterno. Entonces yo me pregunto, ¿a qué juegan? ¿A qué juegan cuando pensamos que hacemos lo que queremos y no la voluntad de Dios? ¿A qué estamos jugando? ¿A creer que Dios es un muñeco con el que podemos decirle, como tengo ahí un video en el canal que dice, he visto el video de mi vida? Te pasan el video de la vida antes de la muerte, en donde todo grita en el universo entero, tus odios, rencores, resentimientos, tus planes, tus pensamientos, tus obras, todo grita en el universo entero. El único que no escucha es el ser humano, pero todo grita. De nada te puedes retractar porque todo quedó filmado. Todo quedó filmado en el libro de la vida, el video de tu vida. Queda todo filmado, no hay de qué retractarse, no se puede decir, es que yo pensé, es que supuse, es que me imaginé, es que fue que no se puede, no se puede, todo está grabado. Por eso dice Dios que conoce hasta los más íntimos deseos y secretos de nuestro corazón, y como Él es omnisciente, desde el principio hasta el fin, conoce qué muerte vas a tener tú. Conoce quién eres porque te mandó con un propósito que ni siquiera tú conocías, porque yo vine a conocer mi propósito ya en la edad adulta.
No sabía por qué me perseguía tanto Satanás, no sabía por qué sufría tanto ni por qué me atacaba tanto, hasta que entendí mi llamado. Y empezando porque no era ni cristiana ni nací en hogar cristiano. Pero Dios en la vida me fue preparando con cantidad de cosas terribles y dolorosas para el ministerio que me iba a dar. Entonces hoy me pregunto, ¿a qué juegan los cristianos? ¿A qué juegan si Dios nos ha llamado a un pacto? Si se supone que hemos llegado a un pacto en donde hay un acuerdo de voluntades, en donde hay un acuerdo de yo hago, tú haces, un acuerdo de derechos y deberes, en donde yo te doy y tú me das. Es un pacto entre dos partes en donde está involucrado nuestro corazón. Pero a veces digo, ¿qué tan involucrado está tu corazón? ¿Qué tan involucrado está el corazón de los cristianos, no solo de los que están abajo, sino de los que están en el altar? ¿Qué tan involucrados están? ¿Qué tan comprometidos están en ese pacto, sabiendo que este es un pacto de vida o de muerte, sabiendo que es un pacto en donde no puedes ocultar nada, porque todo es visible, porque te has metido en el pacto es con el Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente, que lo conoce todo desde el principio hasta el fin, porque es eterno? Y entonces me pregunto, ¿a qué juegas? ¿A qué juegas? Cuando ya estamos en lo peor del apocalipsis, cuando estoy viendo tanta gente por todas las redes, necesito oración, oren, tengo enfermos, tengo mis hijos en drogadicción, tengo mis hijos perdidos, tengo mis tales en alcoholismo, en drogadicción, en prostitución, tengo esto y tengo enfermos y tengo cantidad de situaciones tan terribles que yo sé que uno pasa por pruebas, yo sé que uno pasa por dificultades, yo sé que el camino es duro. Yo sé que el camino es difícil, yo sé que la puerta es estrecha y que el camino es angosto. Yo sé que es sufrir y que es luchar y que es pelear por tu salvación. Y entonces digo, ¿por qué hay tanta gente así cuando ya estamos entrando en estos momentos tan difíciles? No puedo creer que todos sean bebés espirituales, que hay que seguir, o que después de muchos años hay que seguirles dando lechecita porque no se maduraron para darles el alimento sólido. Y entonces me pregunto, ¿qué pasó? ¿A qué jugaron? ¿Qué vida llevaron? Eran de los que decían Señor, Señor, y con su boca lo alababan, pero su corazón está lejos de mí, como decía él. Y entonces digo, ¿qué pasa con los cristianos? ¿Qué pasa con la iglesia? ¿Con qué Dios era que estaban relacionados? ¿Qué pensaron de Dios? Probablemente nunca lo conocieron. Sería que nunca leyeron la Biblia, nunca ayunaron, nunca oraron para saber qué era lo que tenían que hacer en este camino. ¿Por qué se subieron en el camino si no sabían a qué iba el camino, a dónde iba el camino, qué brechas iban a encontrar en el camino, qué accidentes y qué obstáculos iban a encontrar en el camino y qué iban a encontrar al final de la meta? Porque es que hay una promesa de salvación, hay una promesa de que eres lavado con la sangre de Jesucristo para entrar en el reino de los cielos. Entonces me pregunto, ¿qué ha hecho el cristiano? ¿Qué ha hecho el cristiano para que en estos momentos ya tan difíciles esté todo el mundo gritando y todo el mundo pidiendo auxilio y todo el mundo en emergencia? Y todo el mundo en estado de shock y todo el mundo desesperado y todo el mundo en ansiedad y todo el mundo depresivo y muchos con ganas de suicidarse. Y entonces digo, ¿en qué Dios creyeron? ¿Qué vida llevaron? ¿A qué se sometieron? ¿Qué pacto hicieron? ¿O es que no sabían que se habían metido en un pacto?
que si no estás en el pacto con Satanás es porque estás en el pacto con Dios, y que si no estás en el pacto con Dios es porque estás pactado con el otro, porque sigilosa, sutilmente te está llevando a su reino, porque tus obras y tus caminos te están llevando al reino de las tinieblas. Este es un pacto en donde tus mínimos pensamientos están siendo conocidos. Es un pacto en donde no puedes ocultar nada. Es un pacto donde todo es evidente. Es un pacto en donde no puedes falsear nada, porque todo lo conoce Dios. Entonces yo me voy a la Biblia y digo, pero Señor, ¿desde dónde empezaste tú a hablar del pacto? Y voy y veo que el pacto se hizo prácticamente desde Génesis, en donde Él hizo el pacto de crear los cielos y la tierra, el día y la noche, los alimentos, las plantas, las aguas de arriba, las aguas de abajo, y nos dio su tierra para beber, comer, nos dio su agua, sus ríos, nos dio todo. Y viene el primer pacto en donde dice, los voy a poner al hombre en el huerto del Edén, y le da el árbol de la vida, de eternidad física, y le da el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero veo que aquí se rompió el pacto. Y veo que al comer, al desobedecer y al creerle a otro y no a Dios, el árbol de la ciencia del bien y del mal fue tomado y se rompió una cláusula que trajo multa, y la multa fue: maldeciré la tierra. Comerás con dolor, trabajarás con sudor y con esfuerzo para tener el pan de cada día. Tendrás dolores en tu preñez y en tu parto. La mujer te querrá enseñorearse de ti, pero tú la gobernarás. O sea, ella te querrá dominar, y ella querrá dominarte y manejarte, pero tú eres el que la regirás, tú eres el que la gobernarás. Y los deseos de ella, el deseo de cocinar, de lavar, de vestirse, de adornarse, de estar dispuesta, son para ti. Es decir, que vivirá deseando todo para atenderte y para ser una esposa fiel, una esposa devota, una esposa ejemplar. Entonces vemos que aquí se rompió el pacto. Y tomaron del árbol del bien y del mal. Empezaron a vivir bajo el bien y el mal, pero les faltó la ciencia para escapar del mal. Y entonces muchos tomaron el mal y pensaron que no se iban a quemar. Y muchos tomaron los caminos errados y pensaron que no iban a recibir las consecuencias. Y en la Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero son camino de muerte. Y así el hombre empezó a engañarse y no supo cómo escapar del mal. Y vemos cómo Caín cayó en el mal con su envidia, ensañado y encendido en furia, en enojo, atentó contra la vida de su hermano. Luego vemos que en Noé hubo un pacto después de que Dios destruyó a todos los moradores de la tierra por el diluvio de las aguas. Vemos que Abraham le dijo, te voy a sacar de allá, de Ur de los Caldeos en Babilonia, en la ciudad de la confusión, en la región de la confusión, y te voy a traer, te voy a llevar a una tierra donde quiero que estés. Y allí hizo pacto con él y le dijo, tendrás descendencia como las estrellas del cielo, numerosas. Y dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y allí hizo pacto de entregarle la tierra en heredad. Y también hicieron pacto de circuncisión como señal. Y le dijo, anda delante de mí y sé perfecto. Y en contraprestación le dijo, aparte de que vas a tener una descendencia numerosa como las estrellas del cielo, aparte de que te voy a dar la tierra como heredad,
También te digo que serás padre de naciones, de muchedumbres, y que naciones y reyes saldrán de ti, de tus lomos. Y haré que Sara, a los 90 años, con vientre estéril, sea madre de naciones, y de ella saldrán muchos reyes de pueblos. Y entonces hizo pacto con la estéril y le dio el hijo de la promesa. Luego vemos que prometió que sería escudo y lo defendió de su primo, de su sobrino Lot, lo defendió de cuando tuvo su reunión con el rey Abimelech. Y también estableció pacto con él, con Isaac, dándole el unigénito, con Jacob, dándole el primogénito. Hizo pacto en Betel con él, un pacto renovado, un pacto de heredad, de compañía, de protección, con una señal de piedra y aceite. Hizo pacto también en Peniel, en la lucha que tuvo con el ángel, y allí pasó de engañador a Israel. Y dice que peleó con Dios y venció, prevaleció. Que vio a Dios cara a cara y que fue librada su alma, no murió. Aunque dice la palabra que el que vea a Dios cara a cara morirá. Pero él dice que le respondió en el día de su angustia, antes de su encuentro con Esaú, y que siempre estará con él. Y vimos cómo ese pacto se iba renovando, iba creciendo, y le dijo: te daré pacto y crecerás, te multiplicarás y serás nación, serán naciones que procederán de ti. Y luego con José hizo pacto y le dijo: sufrirás, pero tendrás provisión al final del tiempo. Y finalmente mandó a Moisés, con el que había hecho pacto, para liberar a su pueblo, para que Faraón lo soltara. Era un llamamiento de servicio, un llamamiento de adoración, de sacarlos de la tierra de la esclavitud y llevarlos a la tierra que fluye leche y miel, la tierra que les había prometido. Pero el pueblo se enojó, se quejó, y dice que él se acordó de su pacto. Después de que se quejaba, recibieron varios castigos, pero decía que él siempre se acordaba de su pacto y que los reconocía. Y así también les dio el maná, les dio el agua de la peña en el monte de Oreb, les dio señales, les dio hasta codornices. Y dice que estaban en el desierto, que estaban ofreciendo sacrificios y que debían ofrecer esos sacrificios para que no viniera sobre ellos la peste y la espada. Le dijeron a Faraón que debían ir al desierto, que debían ir a encontrarse con su Dios para hacer sacrificios a fin de que no viniera sobre ellos la peste y la espada. Y entonces vemos que ellos ya sabían desde un principio que venía peste y que venía espada. Y entonces yo me pregunto, si sabían desde un principio que venía peste y venía espada, ¿por qué se hicieron rebeldes? ¿Por qué creyeron que con Dios se jugaba? ¿Por qué se quejaron? ¿Por qué murmuraron? Definitivamente el ser humano es difícil, es difícil. Luego vemos que él habló de que los redimiría, que los rescataría, es decir, que daría el pacto, daría que el dinero para rescatarlos de la esclavitud. Y entonces vemos aquí que empezó a hablar de su redención. Él les dijo: yo los sacaré, los sacaré de sus tareas pesadas, los libraré de su servidumbre, los redimiré con poder y juicio, los tomaré como mi pueblo, ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. Y empieza a darles una cantidad de promesas en donde ustedes me cumplen, yo les cumplo. Vemos cómo luego se hizo el pacto con animales, y vemos cómo Abraham estuvo allí en aquel pacto, pero realmente el que cuidó, el que se movía en medio de esos animales era el Señor. Y vemos cómo en el desierto
hizo con ellos pacto de darles columna de nube en el camino para que el sol no les afectara y columna de fuego en la noche para alumbrarlos. Y vemos cómo abrió con su vara Moisés el mar rojo con recio viento oriental para que pudieran escapar de los egipcios. Y vemos una cantidad de cosas que Dios ha hecho en su pacto, que no se ha olvidado, ¿sí? Y que les prometió que si ellos le cumplían, que si dejaban su idolatría, que si no iban tras dioses ajenos para servirles e inclinarse a ellos, que si ellos iban a cumplir, que si ellos iban a obedecer, que si ellos iban a andar en los caminos, a temer a Dios, a amarlo, a servirlo con todo su corazón y su alma, a guardar sus mandamientos, sus estatutos, sus leyes, sus decretos, sus ordenanzas, a alabarlo porque Él es el Dios de dioses, el Señor de señores, grande, poderoso y terrible, y que a Él solo lo siguieran, que reconocieran y alabaran su grandeza, su poder, sus maravillas, sus obras. Ellos serían su Dios, su pueblo, y Él sería su Dios. Y entonces en este pacto les ofreció todo. Yo te cuidaré, yo te proveeré, yo te sustentaré, yo te daré salud, yo te guardaré, yo te defenderé, yo te daré todo lo que tú necesitas, solamente cúmpleme. Pero el ser humano ignoró todo eso. Y vemos que en Jueces murió la generación que había conocido a Josué y se levantó una generación que no conocía a Dios ni su obra, la obra que él había hecho. Y que él le mandó más o menos unos 12, 14 jueces, que algunos de ellos eran militares, y que estos jueces eran enviados por Dios porque en la desobediencia empezaban a clamar, pero en su idolatría habían hecho matrimonio con extranjeros y no obedecieron tampoco a los jueces y finalmente dejaban a Dios después de que el juez moría. Y decía que Dios los disciplinaba dejando que fueran derrotados y subyugados por sus enemigos, pero que ellos lo rogaban por su liberación y que Dios entonces le levantaba jueces civiles o militares como Otoniel, Ahod, Débora, Gedeón, Jefté, Sansón, y les mandó varios jueces, unos a Elí como juez y sumo sacerdote, y a Samuel. Fueron 14 en total. Y vemos que aún así, cuando termina el libro de Jueces, dice tristemente que en el último capítulo, entonces los hijos de Israel se fueron también de allí, cada uno a su tribu, a su familia, saliendo de allí cada uno a su heredad. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces muy rápido volvieron a olvidarse de la voluntad de Dios. Muy rápido se olvidaron de la voluntad de Dios. Muy rápido se olvidaron del pacto. Y bueno, vemos entonces luego que en Ruth hubo pacto otra vez de redención cuando Booz compró la tierra de Noemí, y así también hizo como la ley del levirato de tomar a la esposa del muerto. Vemos como en Nehemías y en Esdras hicieron pacto para no casarse con inconversos en yugo desigual, sin mezclas, porque ellos sabían que Dios no aprobaba las asociaciones, ni los yugos desiguales, ni las empresas desiguales, ni las casas desiguales, ni los matrimonios desiguales. Él no lo aprueba. Vemos luego que en Jod había un pacto de integridad en donde él cuidaba sus ojos, cuidaba sus pensamientos, cuidaba absolutamente todo para ser hallado digno delante de Dios. Pero antes vemos también en
en Samuel, en Crónicas, en Reyes, vemos como muchos reyes también hicieron pacto con Dios, como David, que fue llamado para el pacto eterno, que saldría de su línea el Salvador. Vimos también cómo había pacto con Elí para que él y sus hijos siguieran cuidando de llevar la palabra y cuidando de que el pueblo cumpliera. Pero desafortunadamente los hijos de Elí son como los cristianos actuales, entonces se acostaban con las mujeres que estaban en la puerta del templo, se burlaban de las ofrendas y finalmente blasfemaron de Dios. Y vemos como muchos de ellos, por ejemplo, Josías, Ezequías, hicieron pacto con Dios de volver a sus caminos, de volver a cumplirle, de volver a establecer sus ritos, de volver a estar en santidad, consagrados, sin mezclarse con el pueblo, apartados. Y vemos que fueron bendecidos en sus gobiernos. Y luego sí pasamos a Jod, en donde vemos que Jod afirmó su integridad, que hizo pacto con sus ojos, que hizo pacto en sus caminos, que hizo pacto en sus pasos, o sea, en sus decisiones, que hizo pacto en su integridad para no andar en mentira. Y vemos que en todo este pacto que hizo con Dios, Él le dijo, haré en el pacto con su prójimo, en el pacto con sus empleados, en el pacto con los necesitados, en el pacto que tuvo con las riquezas, con la creación, consigo mismo, con sus enemigos, con el extranjero. Vemos que Él allí se cuestionó ante Dios y le dijo: yo no anduve en mentira, yo no tuve pesa falsa, yo fui justo, yo tuve integridad, mis caminos no se apartaron de ti, mi corazón no se fue tras de mis ojos, cuidé hasta mis ojos para no desear a una mujer. Nada se pegó en mis manos en el robo, siempre le di a los necesitados. Entonces él se justifica ante Dios, pero sabemos que no hay carne que se justifique ante Dios, que todos somos pecadores y que por tanto necesitamos la misericordia de Dios. Y entonces es aquí como vemos que a través de muchos pactos que se hicieron, a través de muchas llamadas en donde el Señor nos llamaba siempre a su camino, vemos que entonces se hizo pacto con Abraham, el pacto con Moisés, el pacto con David, que le dijo que de su descendencia saldría el Rey eterno. Y vemos que eran condicionados, algunos eran condicionados, en donde si tú me cumples, yo te cumplo. El pacto adánico, el pacto con Noé, el pacto del Edén, que era de inocencia, el de Adán, que era de gracia. Y vemos que finalmente, después de todos estos pactos, algunos condicionados, otros incondicionales, llegamos al último pacto, el nuevo pacto, el pacto con nuestro Dios, al que fuimos llamados nosotros como gentiles, y a todos los judíos que creyeron, primeramente a la nación de Israel y luego a toda la humanidad, en donde Dios promete perdonar el pecado y dice que habrá un conocimiento universal del Señor Jesucristo para establecer ese pacto. Es un pacto de perdón, es un pacto de sangre, es un pacto al que podían entrar judíos y gentiles para ser librados del castigo de la ley y del castigo del horno o del sitio de fuego de azufre a donde van las personas. Y se nos dio la oportunidad de recibir la salvación como un don gratuito. Y se nos ofreció todo. Y hoy me pregunto, si antiguamente Dios ofreció todos estos pactos en el Antiguo Testamento, ¿qué consecuencias recibió el pueblo judío? Primero, en el año 70,
Primero fueron invadidos, aparte de todos los pueblos con los que tenían que luchar, porque no le cumplieron a Dios sus indicaciones, no le pusieron atención a Dios, como le dijo a Saúl en Primera de Reyes. Llegó y le dijo Saúl: te he desechado. Y te he desechado en primera de Samuel. Ese fue en donde le dijo, perdón, un momento, por favor, buscamos. En Primera de Samuel dijo que le había pesado haber puesto a Saúl por rey, porque se había ido de Dios y no había cumplido sus palabras. Y le dijo: se complace Jehová tanto en holocaustos y en víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, o sea, el que es rebelde es un adivino, o sea, es un brujo y hechicero. Y como ídolos e idolatría es la obstinación, es decir, que el que es obstinado es como si se estuviera arrodillando a Satanás. Entonces dice: por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Y vemos cómo las consecuencias fueron graves. Por ejemplo, vemos en Jueces las graves consecuencias que tuvo Sansón, porque creyó que podía también burlarse de Dios. Y vemos que a pesar de que había sido escogido, había sido separado, había sido llamado para ser establecido como Salvador de Israel de mano de los filisteos. Y desde el embarazo de su mamá había recibido indicaciones para que fuera nazareo a Dios, o sea, dedicado a Dios, que no le cortaran ni siquiera el cabello, que no tomara vino, ni sidra, ni uva. Y dice que el niño creció y que empezó a manifestarse el Espíritu de Jehová en él a medida que el niño crecía. Y dice que varias veces vino el Espíritu del Señor sobre él, hasta que ya en la quinta ocasión dice: pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Así vemos hoy a muchos que piensan que haber llegado a Dios es simplemente un juego en donde yo pido y pido y pido, pero hago lo que quiero, no hago la voluntad del Padre. Y aquí dice: es mejor que cumplas, que pongas atención a lo que yo te digo. ¿Por qué has de enojar al Señor? Es mejor que le pongas cuidado, es mejor que le pongas atención, porque estamos en grave situación si no obedecemos y si no prestamos atención. Y parece que eso mismo es lo que ha tenido hoy el pueblo, ya que lo veo en tanta necesidad, ya que lo veo en tanta angustia. Entonces, amigos, nosotros hemos sido llamados para ser la iglesia del Señor, una iglesia que cumple los pactos con un Dios que nunca fallará. Un Dios que nos ha llamado para ser nuestro Dios y nosotros su pueblo, pero ha sido un Dios que siempre ha estado pendiente de nosotros, mirándonos. Por eso en Apocalipsis dice que he mirado tus obras. Le dice a las iglesias del Apocalipsis: yo conozco tus obras. A unas les dice que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. A otras les dice que tienes que dices que eres rico, pero yo veo que eres pobre. A otros les dicen que ves, pero yo veo que no ves, que estás ciego, que necesitas colirio en los ojos. A otros les dicen: pero veo que has dejado tu primer amor, ese amor con el que yo te enamoré cuando llegaste a mis pies. Arrepiéntete. A otros les dice: pero veo que retienes doctrinas falsas. A otros les dices que toleras a esa Jezabel que física o espiritualmente
está llevando a mi pueblo a la perdición. A otros les dices, tú dices que eres tibio o caliente, pero yo te veo tibio, te voy a vomitar de la boca, te voy a vomitar de la boca. Entonces, es hora de que decidamos qué clase de cristianos somos, porque no es posible que estemos ya a puertas del arrebatamiento, a puertas del rapto y la iglesia esté tan dormida. La iglesia no se haya preparado, la iglesia no se haya santificado. Él nos llamó desde un principio al pacto y nos dijo lo mismo que le dijo a Abraham. Cuando llegó y le dijo, sé perfecto, anda delante de mí y sé perfecto. Y ese mismo pacto fue el que hizo en nosotros cuando nos dijo, es necesario que lleguen a la estatura de Jesucristo, es necesario que den frutos dignos de arrepentimiento, es necesario que se evidencien ustedes los frutos del Espíritu Santo, de amor, gozo, paz, fe, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza. Es urgente que se vea en ustedes ese fruto de arrepentimiento, ese fruto de amor a los demás, ese fruto de entrega, ese fruto de santidad, ese fruto de obediencia, ese fruto de que se les vea que son sal de la tierra, que son luz del mundo, ese fruto en donde se evidencia su amor, su paciencia, su bondad, su longanimidad, en donde se evidencia que ustedes están llenos de amor los unos con los otros, que están unánimes juntos en armonía. Ese fruto en donde se ve el amor tan grande que tienen para con los servidores, ese amor, ese agradecimiento, esos sacrificios de alabanza, de saber que los senté en lugares celestiales, que los escogí antes de la fundación del mundo, que los predestiné, que los redimí, que di a mi Hijo por ustedes, para que tuvieran limpieza de pecados y se presentaran justos delante de mí, para que clamaran y yo los escuchara. Yo los he sellado con mi Espíritu Santo, yo los he llamado para que sean templo del Espíritu Santo, si es que ¿acaso son templo del Espíritu Santo? Si es que el Espíritu Santo habita en ustedes porque son santos. Yo los llamé para llenarlos de sabiduría, de inteligencia, para darles revelación. Yo les dije que vida eterna era conocerme a mí, el Padre, y a mi Hijo a quien he enviado. Yo los llamé, yo los consagré, yo los fortalecí con mi poder, yo los levanté, los justifiqué, los limpié, los reservé como pueblo santo para mí. Les quité todas sus angustias, les dije que mi yugo es suave, que mi carga es ligera, que les iba a suplir en todas sus necesidades. Él nos ha prometido todo. Ese fue el pacto, ese era el pacto que desde un principio había establecido con nosotros y nos dijo, sean firmes, permanezcan en mí para que yo sea en vosotros, yo en ti y tú en mí. Ese es el pacto, ser uno, así como Jesucristo fue uno con el Padre, así como Jesucristo conoció al Padre y le obedeció en absolutamente todo, y vino y nos dejó todo el camino para saber cómo amar, cómo orar, cómo entregarse, cómo ayunar, cómo obedecer al Padre, cómo cumplir cuando dijo, te he cumplido, consumado es. Cómo perdonar cuando allá en la cruz del Calvario clamó por sus verdugos y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él vino a enseñarnos cómo perdonar, cómo entregarnos, cómo agradecer el pan de cada día, el lecho, el techo, la comida, la salud, el abrigo, la vida de nuestra familia y de nuestra descendencia. Él vino a enseñarnos absolutamente todo en palabra, en conducta, en amor, en fe, en pureza, en santidad. Él nos llamó para ser soldados, para estar en completa lucha hasta el último segundo de vida, para pelear la buena batalla a la que nos ha llamado, para que al final cuando digamos Señor, Señor, ábrenos, Él diga, entra en el reposo de mi Señor, benditos de mi Padre. Hermanos, por favor,
Suplico que revisen y miren qué pacto es el que tienen ustedes y a qué pacto han llegado y si lo han cumplido, porque el tiempo se acabó, las cosas más terribles vienen y el pueblo de Dios está dormido y no se ha apersonado de los deberes que tenía que cumplir para este pacto. Gracias por su tiempo, gracias por su atención. Dios los bendiga, Dios los ayude, Dios les dé revelación y Dios los levante y los prepare para que puedan entrar en el reino de los cielos. Gloria a Dios.